Vinicius Junior, el hombre del Real Madrid, el jugador que ganó Champions, que humilló defensas en toda Europa, que el madridismo considera el mejor del mundo. Ese mismo Vinicius hoy está nervioso, y la razón de ese nerviosismo tiene bandera colombiana. La prensa española, que no le regala nada a nadie, que defiende a sus jugadores con una lealtad ciega, acaba de confesar algo que hace 6 meses era impensable decir en Madrid. Luis Díaz lo está superando. El Guajiro, el hijo de Barrancas, el que nadie esperaba en la élite europea, está haciendo que el jugador más mimado del Real Madrid sienta algo que no sentía hace años. Presión real, competencia real, un rival que no se achica, que no desaparece y que cada semana que pasa brilla con más fuerza. Hoy en Gol Cafetero vamos a contarles exactamente por qué el Real Madrid está en pánico, qué está diciendo la prensa española de Lucho y qué significa el silencio de Vinicius. Así que recuerda suscribirte y darle al like si tú también apoyas a Lucho. Para entender el pánico que reina hoy en el Real Madrid, hay que entender primero el momento exacto en el que se encuentran estos dos jugadores, porque no estamos hablando de una comparación sacada de la nada. Estamos hablando de dos realidades paralelas que han chocado de frente en el momento más importante de la temporada europea. Vinicius Junior lleva semanas siendo el centro de todas las conversaciones en Madrid, pero no precisamente por las razones que a él le gustarían. El brasileño ha tenido actuaciones irregulares, partidos donde desaparece durante largos tramos y momentos donde la desesperación reemplaza a la magia que lo caracterizó en sus mejores noches. No es que Vinicius haya dejado de ser un gran jugador, eso sería una mentira, pero hay una diferencia enorme entre ser un gran jugador y ser el jugador más determinante de Europa en este momento, y esa diferencia hoy tiene un nombre concreto. Mientras tanto, en Múnich, Luis Díaz está viviendo una historia completamente diferente. El Guajiro llegó al Bayern con una misión, y la está cumpliendo con una precisión quirúrgica que ha dejado boquiabierta a toda Alemania. Cada partido, cada aparición suya sobre el césped, es un recordatorio de que Colombia tiene en sus manos a uno de los talentos más puros que ha producido el fútbol latinoamericano en la última década. Su desborde constante, su capacidad para generar peligro de la nada, su olfato goleador en los momentos que más duelen al rival, todo eso ha construido un perfil que ya no cabe en el molde de promesa interesante. Luis Díaz es hoy una realidad aplastante, una certeza que los mejores equipos del mundo no pueden ignorar. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Cuando dos jugadores de este calibre coinciden en el tiempo, cuando ambos están en el centro de la conversación europea al mismo tiempo, la comparación es inevitable. Pero lo que nadie esperaba, lo que ha generado un revuelo mayúsculo en los medios españoles, es que esa comparación haya terminado inclinándose hacia el lado del colombiano. Eso, amigos de Gol Cafetero, es lo que tiene al Real Madrid en modo pánico total. Este es el capítulo que más le va a doler al madridismo y el que más va a disfrutar la Colombia futbolera, porque la prensa española no regala nada. Madrid es el ombligo del mundo futbolístico en ese país y sus medios son los primeros en defender a sus figuras con uñas y dientes. Que esos mismos medios empiecen a ceder terreno, a reconocer que hay alguien afuera que está brillando con más consistencia que su estrella más mimada, eso no es un accidente, eso es una rendición. Los analistas españoles más respetados han empezado a construir un discurso que hace apenas 6 meses habría sido impensable. El argumento ya no es si Luis Díaz es bueno o no, eso ya ni se discute. El argumento ahora es si Díaz no está siendo, en este tramo de la temporada, más determinante que Vinicius. Y la respuesta que están dando, aunque les cueste pronunciarla, está siendo afirmativa. Los números hablan con una claridad brutal. Luis Díaz no solo está marcando goles, está marcando los goles que importan. Esos goles que desempatan eliminatorias, que abren defensas que parecían impenetrables, que generan esa electricidad en el estadio que solo producen los jugadores verdaderamente especiales. Mientras tanto, Vinicius ha tenido que aguantar noches donde su efectividad ha sido cuestionada, donde el gol no llegó cuando más se necesitaba. Y en el fútbol de élite, ese tipo de comparaciones no perdonan. Pero más allá de los números, lo que realmente ha capturado la atención de la prensa española es el impacto emocional que Díaz genera. Hay una frase que ha circulado con fuerza en los corrillos del periodismo deportivo español y que resume perfectamente el momento que vive el colombiano. Dicen que Luis Díaz tiene algo que no se puede entrenar, algo que no está en ningún manual táctico, y es esa capacidad de hacer sentir al rival que algo terrible está a punto de ocurrir cada vez que toca el balón, ese factor miedo. Y ese factor miedo, según los propios analistas españoles, está siendo en este momento más constante en Díaz que en el propio Vinicius. Los programas de análisis táctico en España han dedicado bloques completos a estudiar el juego del colombiano, lo diseccionan, lo analizan cuadro por cuadro, y lo que encuentran los tiene fascinados y aterrados al mismo tiempo, porque Luis Díaz no es predecible. Cada partido inventa algo nuevo, cada partido tiene una solución diferente para el mismo problema. Eso es lo que distingue a los genios de los simples grandes jugadores,
Y esa etiqueta de genio, esa palabra tan grande y tan difícil de conquistar en el mundo del fútbol europeo, está empezando a aparecer junto al nombre de Luis Díaz en los medios españoles con una frecuencia que hace apenas unos meses era impensable. Y hay algo más que no podemos ignorar. La prensa española tiene memoria y recuerda perfectamente que en las noches de Champions, que es donde se miden realmente los grandes, Luis Díaz ha tenido actuaciones que han dejado una marca permanente. Esas noches donde el Guajiro llegó, desbordó y destruyó a rivales que se creían preparados. Esos momentos son los que construyen las leyendas, y los periodistas españoles, aunque les duela, están reconociendo que Díaz ya tiene suficientes de esos momentos en su haber como para estar en la conversación de los más grandes de Europa. Ahora entremos en el territorio que más disfrutan los seguidores de Gol Cafetero, el pánico real, concreto y palpable que existe hoy en los despachos del Santiago Bernabéu cuando el nombre de Luis Díaz aparece en la conversación, porque esto no es especulación ni exageración. Hay señales claras, indicadores precisos, que nos muestran que el Real Madrid tiene un problema serio con el colombiano y que ese problema no saben cómo resolverlo. El primer indicador es el más revelador de todos. Los equipos de análisis del Real Madrid, esos equipos que trabajan en las sombras, que estudian cada milímetro del juego rival, llevan semanas con Luis Díaz como su obsesión principal. No con el Bayern Múnich como equipo, sino con Díaz de manera individual. Lo han visto desde todos los ángulos posibles. Han analizado sus movimientos sin balón, sus patrones de desborde, sus preferencias en el uno contra uno, los momentos del partido en que es más peligroso. Y el informe que han construido, según fuentes cercanas al club, no es precisamente tranquilizador para el madridismo. El segundo indicador es aún más significativo. En el Real Madrid han empezado a tener conversaciones internas sobre cómo neutralizar a Díaz sin comprometer su propio sistema de juego. Y ahí está el problema, porque Luis Díaz no es un jugador que se neutralice fácilmente con una solución táctica simple, no es de los que detenés con un marcador al hombro o con una línea defensiva bien parada. Díaz es de los que te obligan a replantear toda tu estructura, a mover piezas que no querés mover, a sacrificar tu propio juego para intentar controlarlo. Y cuando un jugador te obliga a hacer eso, cuando te fuerza a jugar a lo que él quiere en lugar de a lo que vos querés, la batalla ya está más que medio ganada. El tercer indicador es el que más ha circulado entre los aficionados y que ha generado un debate encendido en las redes sociales. La comparación directa que algunos miembros del entorno del Real Madrid han tenido que hacer entre Vinicius y Díaz en términos de su capacidad para desequilibrar en los momentos decisivos. Y lo que están descubriendo no les gusta. Descubren que Díaz, en este momento específico de la temporada, está siendo más consistente en esa capacidad de desequilibrio cuando el partido está igualado y el marcador pesa. Eso para el Real Madrid no es solo un problema deportivo, es un problema de narrativa, de imagen, de la historia que han construido alrededor de Vinicius como el jugador imposible de igualar. Y hay un elemento adicional que el Madrid no puede controlar y que los tiene desesperados. Luis Díaz juega con una libertad y una alegría que es contagiosa. No hay en su juego rastro de presión ni de miedo al error. Cada vez que recibe el balón, lo hace con la misma sonrisa del niño que creció jugando en las calles de Barrancas, con esa hambre de gambetear al mundo que ningún sistema táctico puede apagar. Y esa libertad, esa despreocupación con la que afronta los momentos más difíciles, es precisamente lo que hace que sea tan difícil de preparar defensivamente. Los jugadores asustados son predecibles, los jugadores libres como Díaz son una pesadilla permanente. Y ahora llegamos al capítulo más interesante de toda esta historia, el capítulo de Vinicius Jr. y su respuesta a todo lo que está ocurriendo, porque el brasileño no ha dicho nada públicamente, no ha salido a las redes, no ha dado declaraciones, no ha hecho ningún gesto que indique que es consciente de la marea que está creciendo a su alrededor. Y ese silencio, amigos, ese silencio absoluto y calculado, es en sí mismo el mensaje más poderoso que podía enviar. En el mundo del fútbol de élite, los grandes competidores tienen una capacidad que los separa del resto. La capacidad de procesar las amenazas externas, no con palabras, sino con rendimiento. Vinicius Jr. aprendió esa lección de la manera más dura posible. Recuerden los años donde era el objeto de todas las burlas, donde los propios aficionados del Madrid llegaron a cuestionarlo, donde los medios lo ponían como ejemplo de lo que no debía ser un jugador del Real Madrid. Y él respondió de una sola manera, callado y jugando. Y esa respuesta lo llevó a ser el jugador más decisivo de 2 finales de Champions League. Por eso, cuando el entorno de Vinicius percibe que el nombre de Luis Díaz está empezando a opacar el suyo en las conversaciones europeas, la reacción no es de pánico ni de descuido, es de activación total, de ese modo competitivo que solo encienden los que realmente han nacido para ganar. Se nota en los entrenamientos, donde quienes tienen acceso al día a día del Real Madrid describen a un Vinicius más concentrado, más exigente consigo mismo, más volcado en los detalles que antes podía dejar pasar. Se nota en los partidos, donde busca el balón con una insistencia que va más allá de lo habitual,
donde cada regate parece cargado de una intención adicional, donde cada gol celebra con una intensidad que dice mucho más de lo que parece, porque Vinicius entiende algo fundamental que muchos aficionados pasan por alto. Él sabe, con la certeza que da la experiencia de haber estado en la cima, que las jerarquías en el fútbol no se declaran, se demuestran. No importa cuántos títulos tengas, ni cuántas noches mágicas hayas protagonizado. En el mundo del fútbol de élite, la memoria es corta y el presente lo es todo. Y en este presente, Luis Díaz está haciendo ruido. Un ruido enorme. Un ruido que ha llegado hasta los oídos de Vinicius con una claridad perfecta. Lo más fascinante de este juego silencioso que están protagonizando estos dos monstruos de la banda es que en ningún momento ha habido una declaración directa, una provocación explícita, una guerra de palabras que venda titulares fáciles. Nada de eso. Todo ocurre en un nivel mucho más profundo, mucho más primitivo si se quiere. Es el instinto de los grandes competidores que se reconocen mutuamente sin necesidad de palabras. Vinicius sabe perfectamente quién es Luis Díaz, no como nombre, no como estadística, sino como fuerza, como esa energía que aparece en el campo y te dice que enfrente hay alguien que quiere lo mismo que vos y que está dispuesto a todo para conseguirlo. Y esa tensión invisible, esa guerra fría que se libra en los pasillos del fútbol europeo, es la que ha generado en Vinicius una versión de sí mismo que el Real Madrid no veía desde sus mejores noches. Un Vinicius que no da nada por ganado, que no se permite el lujo de la complacencia, que sale a cada partido con la determinación de demostrar que el trono de la banda izquierda tiene un solo dueño. Su reacción silenciosa es, paradójicamente, la señal más ruidosa de que Luis Díaz le ha llegado al lugar que más le importa a cualquier gran competidor, el orgullo deportivo.